Ahí tenéis lo que es la descripción del curso, ¿de acuerdo? Básicamente es desarrollar desde la práctica pastoral una forma de ayuda que tiene una serie de características, que tiene una serie de particularidades. Algunas os sonarán, otras os resultarán novedosas. Bueno, sea como fuere, se trata de partir de las bases epistemológicas y de conocimiento que nos ofrecen distintas disciplinas, pues guiaros en identificar las condiciones, los pasos, las estrategias, las cosas a tener en cuenta a la hora de ejercer algún tipo de counseling o de consejería, ¿vale? Ya os aviso, os advierto que lo más difícil será romper patrones preestablecidos, ¿vale? Lo más difícil será desaprender cosas que todos tenemos insertadas, ¿vale? Entonces, objetivos generales los tenéis ahí, los específicos también, relevancia para el ministerio. Bueno, entendemos que en términos tanto ministeriales como incluso de la propia vida, a no ser que seas alguien profundamente asocial o tengas algún tipo de fobia o de trastorno, te vas a encontrar con gente y te vas a relacionar con gente. No con todos al mismo nivel de intimidad, porque eso es patológico. Eso es patológico. O dicho de otra manera, si tienes el mismo nivel de intimidad con el pescadero que con tu esposo o tu esposa, tienes un problema, ¿vale? Pero sí, evidentemente, todos, al fin y al cabo, somos seres sociales, animales sociales, y nos vamos a interrelacionar. En vuestro caso y en mi caso, el que más y el que menos será alguien de referencia para otras personas. Y querráis o no, seguramente recurrirán a vosotros para pedir algo de dirección, algo de guía. Entonces la idea es tener unas herramientas básicas, por lo menos para echar a andar, ¿vale? Habrá situaciones en las que habrá que derivar, pero habrá otras en las que podamos acompañar a la gente en sus procesos, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos al punto 4, en el contenido, vamos a trabajar en primer lugar, si Dios lo permite, acerca de los fundamentos teóricos de algo que para mí es absolutamente primordial y que yo lo trabajo indistintamente en consejería pastoral aquí, que es la teoría sistémica, ¿vale? Esto que os vais a familiarizar mucho con esto, porque vamos a caminar alrededor de este concepto, de lo sistémico, del concepto de sistema, de lo que tiene que ver con los distintos elementos que componen un sistema y cómo interaccionan entre sí, etcétera, etcétera. Y esto va a suponer un cambio de paradigma total y absoluto, ¿vale? Vamos a pasar de un paradigma totalmente lineal, donde hay relaciones de causa y efecto, a un paradigma sistémico donde un pequeño cambio en uno de los elementos del sistema va a acabar incidiendo en todos los elementos de ese sistema o en el sistema en términos globales. Así que, si Dios quiere, pues vamos a abordar este contenido: introducción a la historia del pensamiento, teoría general del sistema, teoría sistémica aplicada a la familia, axiomas de la comunicación, cibernética, constructivismo y construccionismo. Tengo que deciros que todo lo que yo os voy a ofrecer está en las lecturas que os facilito, ¿vale? Entonces, avanzaremos en la medida en la que vosotros seáis capaces de trabajar con esas lecturas. Por supuesto, yo las presentaciones o lo que tengo preparado no tenéis que copiarlo porque está sacado de las lecturas. Entonces, lo interesante sería o será que vosotros vayáis, como os lo voy a dar todo ya desde hoy, que vayáis trabajando por delante, ¿vale? Y podamos llegar aquí y podamos pisar terreno que vosotros ya habéis andado, y en todo caso podamos, o yo os pueda subrayar aspectos que a mí me parecen más interesantes, más relevantes, podamos plantear situaciones, podamos plantear casos, o podamos, llegado el caso, que yo espero que sí, ver algún documental, película, extracto de alguna serie para poder hacer precisamente un análisis sistémico de la situación, ¿vale? Pero, insisto, esto tiene mucho que ver con el trabajo que vosotros desarrolléis como alumnos en casa. Y yo os facilitaré a priori todo el material y sabréis desde hoy cuáles son las entregas y las fechas, pero vais a tener ya todo el material, ¿vale? Es una antología de lecturas seleccionadas y no tenéis que perder tiempo buscando libros ni nada parecido, al menos para esta parte introductoria de counseling, ¿vale? Entonces, el segundo gran bloque será lo que son los aspectos teóricos
del counseling, propiamente dicho. Hablaremos sobre qué es, hablaremos del proceso, hablaremos de las actitudes del counseling. Luego abordaremos las técnicas interpersonales, aquí algunas muy conocidas como la escucha activa, la respuesta empática, la personalización, autorrevelación, inmediatez, confrontación, otras técnicas. Luego abordaremos el aspecto que tiene que ver con nosotros como counselors, como consejeros, en tanto a la inteligencia emocional, la moral, la espiritual y lo que supone el aprendizaje continuado del counseling. Y luego iremos a lo que seguramente más os llame la atención y donde más os vais a ver reflejados, que es cuando abordemos los aspectos referidos a ciclo vital familiar, ¿vale? Hablaremos de ciclo vital tanto personal como de pareja, familiar y finalmente los hitos del desarrollo. Y todo esto en 6 sesiones, 6 por 5, 30 horas. Ya veremos qué hacemos, ¿vale? Haremos lo que podamos, como decía aquel antes de salir a torear. Requisitos para la evaluación. Evidentemente, asistencia y participación activa. No tendría sentido que fuera algo, digamos, condensado y no participéis, ¿vale? Las lecturas y sus respectivos informes o presentaciones, y la fecha se indica tanto en el propio Moodle como en este documento. Si no me he equivocado, en teoría deberían ser idénticas, ¿vale? Si vais a hacer un trabajo final a propósito de counseling, ¿vale? Evidentemente no vamos a hacer examen, pero vais a hacer un trabajo final que vais a exponer y defender conmigo, ¿vale? Solos, conmigo. El trabajo lo vais a elaborar, y ahora vamos a ver cuáles son los parámetros de ese trabajo, y lo vais a exponer y defender, pero ante mí. No va a haber nadie más. No va a estar ninguno de vuestros compañeros. ¿Por qué? Porque a veces en esa exposición o incluso en esos trabajos aparecen cosas pues que aprovechamos el momento pues para pegarle un par de pinceladas. O estáis hablando de un caso de alguien que al final, como el mundo es muy pequeño, conocemos, aunque le cambiéis el nombre o tal, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente el trabajo consiste en lo siguiente. Se puede referir a un caso real que hayáis atendido vosotros, aunque sea de aquella manera, como anciano de la iglesia, como lo que sea, ¿vale? O puede tratarse de un caso simulado. Mi experiencia me dice que en muchos de esos casos simulados uno acaba proyectando cosas que pasan, ¿vale? Igual que cuando preguntáis aquí, yo tengo un amigo. Todos tenemos un amigo y todos sabemos quién es vuestro amigo, ¿vale? Entonces, sea como fuere, una cosa u otra, se tiene que contextualizar adecuadamente considerando lo que hemos aprendido en la asignatura. Así que seguiréis el modelo de Egan, prestaréis atención a las distintas técnicas interpersonales, o me contaréis y me defenderéis la pertinencia o no de provocar una excepción en este relato. Me diréis qué preguntas le vais a hacer de acuerdo a la narrativa del caso que está presentando. Todo esto que suena chino, espero que cuando llegue el momento sepáis de qué estoy hablando, ¿vale? Eso sí, la entrega, exposición oral y defensa de este proceso personal sobre la práctica del counseling será requisito indispensable para poder obtener la calificación de la asignatura. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí tenéis la ponderación de la evaluación y cómo se va a medir. Tenéis rúbricas en Moodle a propósito de cómo voy yo a valorar las distintas entregas y trabajos. Y esto que está en negrita, pues es importante. Hay que aprobar todos los requisitos del curso para establecer la nota media. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, en lo que son los resúmenes de las lecturas, o resumen y comentario crítico, hay que pasarlos, hay que aprobarlos, sí o sí. ¿De acuerdo?